Hola, mi nombre es Iván Sazota Paredes. Yo te traigo un ejercicio acerca del cálculo de fallas trifásicas y monofásicas en un sistema eléctrico de potencia. Y bueno, el enunciado de este ejercicio dice así: se muestra el diagrama unifilar de un sistema trifásico de potencia. Las impedancias están por unidad en base de 100 MVA y sus voltajes nominales. Determinar el primer inciso, que es inciso A, dibujar la red de secuencia positiva; inciso B, dibujar la red de secuencia cero. Después nos comenta que para una falla en el nodo 2, el cual está acá, hay que calcular, inciso C, la corriente de una fase a tierra en por unidad y en amper, es decir, una falla monofásica. Y por último, el inciso D, la corriente trifásica en por unidad y en amper. Como puedes ver, aquí está nuestro sistema trifásico de potencia, donde vemos que tenemos un generador, el cual está aterrizado mediante una reactancia. Y aquí están sus valores, ¿no? En por unidad y en base de 13.8 kilovolts. Luego tenemos este transformador conectado en delta estrella aterrizada, en donde su devanado primario tiene un voltaje de 13.8 y en su secundario 115 kilovolts y su impedancia es de 0.15. Luego tenemos esta línea de transmisión donde tenemos la impedancia de secuencia positiva de 0.30 j ohms y en secuencia cero de 0.5. Luego aquí tenemos el siguiente transformador, el cual está conectado en estrella estrella aterrizada y tiene un voltaje en su primario de 115 y en su secundario 13.8 con su impedancia de 0.20. Y finalmente este otro generador, el cual también está aterrizado mediante esta reactancia. Y tenemos aquí sus valores en por unidad en base de 13.8 kilovolts. Y como nos menciona el enunciado, todas estas impedancias están en por unidad en base de 100 MVA, por lo que aquí no hay que realizar un cambio de base, ¿no? Para calcular nuevas impedancias. Así que, de acuerdo, vamos a iniciar con la solución de este ejercicio. Vamos a abordar lo que es el inciso A y vamos a dibujar la red de secuencia positiva. Muy bien, para eso vamos a mirar nuestro sistema, ¿no? El dibujo del diagrama, para ver los valores de las impedancias y así entonces representarlas, ¿no? En lo que es eh, nuestra red, ¿no? De secuencia positiva. El generador, vamos a tomar el valor de x1, el cual es 0.20 j ohms. Y luego aquí tendríamos lo que es la fuente. Este sería x el generador 1. Y ahí está el generador. Luego aquí tendríamos el primer transformador, el cual es de 0.15 transformador 1. Aquí tendríamos el bus 1. Bueno, esto está saliendo un poco extraño. Así mejor. La línea. Y este es el bus 1. Aquí voy a ponerlo con rojo. Y el bus 2. La línea tiene un valor de punto 30. Y luego aquí tendríamos el otro transformador. Voy a mover estas imágenes que ahorita más adelante te voy a explicar su razón de ser aquí. Tendríamos a este es el... Aquí me falta. Transformador 1. Esta sería la impedancia de la línea. Este es el transformador 2. Y su valor también este es de punto 20. Y luego tendríamos aquí el último generador, el cual es de punto 25 su impedancia, ¿no?
que este es el X generador 2 y nuevamente dibujamos lo que es esta fuente, ¿no? Como representación del generador y todo esto así conectado a tierra. Entonces ahí tendríamos nuestra red de secuencia positiva. Ahora vamos a dibujar la red de secuencia cero. Para ello hay que tener muy presente estas dos tablas, ¿no? Ya que en la red de secuencia cero importa mucho cómo están conectados los elementos. Estas tablas, las obtuve del libro de análisis de sistemas eléctricos de potencia de Stevenson. Y bueno, vamos primero a iniciar, ¿no? con lo que es el diagrama. Si te das cuenta, aquí nos dice que este generador está conectado a tierra y está aterrizado mediante una reactancia. Aquí en la tabla nos dice cómo es que se representa este, ese tipo de conexión y vendría siendo esta última, donde vemos que es la impedancia de secuencia cero y este 3xn sería multiplicar tres veces la reactancia del neutro, ¿no? Que sería esta. Y su valor, por ejemplo, sería de 0.05, entonces ese 0.05 hay que multiplicarlo por 3 y el resultado sería el valor de xn. Muy bien, para que quede un poco más claro, vamos a ir dibujándolo. Entonces, como está aterrizado, tendríamos esto así. Esta sería la reactancia de secuencia cero del generador, perdón. Luego le sigue el 3xn y aquí ya no dibujamos lo que es esa fuente, ¿no? Que sí dibujamos aquí en la secuencia positiva. Como está aterrizado, lo ponemos aquí así, de esta manera. Entonces, x0 en este caso es 0.03, 0.03J. Y ese 3xn, que en este caso sería 3 por 0.05, nos quedaría entonces 0.15 simplemente, 0.15. Después continuamos con el transformador. Aquí hay que notar que el transformador está conectado en delta estrella aterrizada. Stevenson en su libro, ¿no? También nos dice cómo es que se dibujan los transformadores, ¿no? En su red de secuencia cero. Y aquí vemos, ¿no? La conexión de estrella estrella aterrizada, estrella abierta y luego delta delta. Aquí lo vemos, ¿no? Circuitos equivalentes de secuencia cero. En nuestro caso tendríamos el número 4, solamente que volteado. Aquí nos dice que es estrella aterrizada, ¿no? Y su otro devanado es en delta. Nosotros lo tenemos al revés, es una delta con una estrella aterrizada. Aquí nos dice que donde es delta es como que sigue el circuito, pero aquí se abre porque una delta no está aterrizada. Y luego continúa con la estrella que sí está aterrizada, entonces parte de la barra de referencia o el nodo de referencia y continúa con la impedancia del transformador. Entonces es lo que vamos a dibujar. Aquí el valor del transformador es 0.15, ¿no? Su, su impedancia. Entonces, como aquí ya es la estrella aterrizada, aquí es donde continuamos el dibujo. Y es 0.15. Y aquí se queda así abierto. Luego continuamos con la línea, el cual nos dice que su valor de secuencia cero, su impedancia es de 0.5. Entonces aquí vamos a dibujarlo, que sería el nodo 1. Muy bien. Y aquí estaría la línea y su valor de 0.5. Z de la línea, T1.
Luego de ahí ya tendríamos el nodo 2 y el transformador en este caso nos dice que está conectado en estrella aterrizada, estrella aterrizada. Es decir, que estaríamos cayendo en el primer caso, en este caso en cómo está conectado el transformador, por lo que simplemente la impedancia, ¿no?, de este transformador en secuencia cero continuaría así sin sin ninguna apertura, es decir, así como dejamos la línea, así continúa. En este caso es punto 20, ¿no?, su valor. Y luego seguimos con el generador 2. Generador 2 nos dice que también está aterrizado mediante una rectancia, así que va a ser algo muy parecido a lo que dibujamos al principio, ¿no? Tendríamos esto y aquí estaríamos aterrizado. X0 y 3xn. En este caso, x0 para este generador es de punto 0.05 y 3xn sería 3 por 0.03. Entonces sería 3 por 0.03, lo cual nos queda 0.09. Punto 0.9. Y listo. Hasta aquí tendríamos nuestra red de secuencia cero. Ahora, ¿qué nos dice el inciso C? Nos dice que para una falla en el nodo 2 hay que calcular primero la falla monofásica, ¿no?, en por unidad y en amper. Aquí voy a continuar. Vamos a calcular la falla monofásica en por unidad y en amper. Nosotros sabemos que una falla, corriente de falla monofásica, se calcula mediante la multiplicación de 3 por la corriente IA1, donde la corriente IA1 es igual al voltaje, ¿no?, que aquí se representa como EA, entre la suma de las impedancias Z1, Z2 y Z0. Sí, nosotros debemos de calcular estas impedancias, las cuales vendrían siendo la impedancia de Thevenin de secuencia positiva, negativa y cero. Aquí hay algo muy curioso, que el diagrama o la red de secuencia positiva es igual a la negativa, con la excepción de que en la negativa no se dibuja esta fuente, ¿no?, en los generadores. Simplemente se dibujan así las impedancias y listo, ¿no? Por lo que una vez que calculemos Z1, el valor de Z2 va a ser el mismo. Solo hay que calcular Z1 y Z0. Bueno, vamos a empezar con el cálculo de la impedancia de secuencia positiva, la cual sería igual, aquí viendo el diagrama de la red de secuencia positiva, sería la suma de estas tres resistencias, y estas tres, el resultado va a estar multiplicando a estas otras dos que también están en serie, ¿no? Y la suma bueno, impedancias, perdón. De tal manera que nos queda así: 20J, punto 15J, punto 30J, que multiplica a punto 20 más punto 25. Y esto se divide entre la suma de todas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy combinando, ¿no?, estas impedancias que están conectadas en paralelo, pero digamos como si fueran dos grupos, ¿no? Entonces tenemos que es punto 20, 20, punto 15. Voy a omitir la J, ¿no?, para no escribir todo eso. Y esto se multiplica por punto 20 más punto 25.
luego otra vez punto 20 más punto 15 más punto 30 y luego tenemos más punto 20 más punto 25. Nos queda un valor de punto 2659J. Y esto es por unidad, ¿no? No hay que olvidar esa parte. Sí, si te das cuenta, a lo mejor es un poco confuso como lo expuse ahí, ¿no? Pero aquí este multímetro nos sirve como para ver que el circuito está conectado, o sea, en paralelo. Estas tres están en serie. Y haz de cuenta que nos va a quedar como algo así, mira. Una aquí sola, que va a representar estas tres. Y luego tenemos estas otras dos que sumadas nos va a quedar otra vez una sola así. Y para ver la impedancia equivalente, perdón, solamente hacemos el paralelo de esas dos impedancias y ya llegamos a este resultado. Es eso nomás. A lo mejor lo hice de una manera confusa, por eso lo vuelvo a explicar aquí. Luego en la Z0 vamos a ver qué tenemos. Nuevamente dijimos, o el enunciado nos dice, que la falla se produce en el bus 2, ¿no? O en el nodo 2. Entonces aquí voy a volver a dibujar el multímetro a modo de representación en cómo está midiendo la impedancia, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, estas dos impedancias están en serie. Y tenemos el mismo caso, ¿no? Vamos a hacer lo mismo que aquí arriba, solo que con otros valores. Sería punto 15 y punto 5J. Esto lo vamos a multiplicar por la suma de estas otras tres. Y aquí tendríamos esto. De esta forma. Y vamos a calcular la impedancia de secuencia 0. Tendríamos punto 15 más punto 5, ¿no? Ahí lo tenemos. Y luego es punto 20 más punto 0,5 más punto 0,9. Y luego tenemos punto 15 más punto 5 más punto 20 más punto 0,5 más punto 0,9. Y luego esto nos da punto 2232 J. Y bueno, tenemos entonces el resultado de punto 2232 J ohms. Y esa sería nuestra impedancia de secuencia 0. Ya estaríamos en posibilidades de calcular la corriente IA1, ¿no? Como ahí lo dijimos. Entonces escribimos IA1 es igual a EA, que es el voltaje, ¿no? Aquí vamos a asumir que en la mayoría de los casos es como se suele hacer, que A1 va a ser igual a 115 kilovolts, entre 115 kilovolts. Y esto lo menciono debido a, digamos, el voltaje que existe en esta parte, ¿no? De, del circuito. Si te das cuenta es en este nodo donde se produce la falla. Y en este nodo el voltaje base es de 115 kilovolts. Por lo tanto, EA lo consideramos como 1 por unidad. Entonces aquí sería 1 por unidad y hacemos la suma, ¿no? De estas impedancias. Sería punto 26
59J por unidad. Decíamos, ¿no? Que la impedancia de secuencia negativa sería igual a esta. Y lo único que cambiaría en su red de secuencia sería que no se dibujan estas fuentes. Para tenerlo presente. Y la impedancia de secuencia 0 sería igual a esta de acá. Voy a ponerle el 1 como en medio. Así. Entonces si a 1 sería igual a 1 que multiplica a punto 26 59J más punto 26 59J más punto 22 32J. Nos queda menos 1.32 45J por unidad. De tal forma que la corriente de falla monofásica sería multiplicar 3 veces este valor. Entonces vamos a multiplicarlo. Nos queda menos 3.97 35J por unidad. ¿De acuerdo? Esto en por unidad, ¿no? Ahora vamos a calcularlo en amper. Para eso hay que calcular la corriente base. La corriente base sería el voltaje base. Bueno, no es el voltaje base. Simplemente es, me equivoqué, son la potencia base. Simplemente aplicar como la fórmula, ¿no? Que se aplica en corriente alterna. Sabemos que nuestro sistema es de 100 MVA. Entonces, esto se multiplica en el denominador por la raíz de 3. Y el voltaje base serían los 115. Y esto nos queda como 100 por 10 a la 6. Raíz de 3. Y nos queda así. Nos quedaría como 502.0437. De tal manera que la corriente de falla monofásica en amperes sería multiplicar esto en por unidad por la corriente base dándonos así el resultado de 3.9735 502.0437. Nos queda como menos 1994.8706 J ampere, que si lo vamos a expresar en forma polar, nos queda como 1994.8706 con ángulo de menos 90 grados. Ya así tendríamos entonces la corriente de falla monofásica en el bus 2, ¿no? O en el nodo este que es el nodo 2. Ahora vamos a calcular la corriente de falla trifásica. Y nos dice que la corriente de falla trifásica simplemente se calcula
dividiendo 1 entre la impedancia de secuencia positiva. Aquí simplemente sería entonces punto 26, 59 J por unidad. Punto 26, 59 J por unidad. Nos queda menos 3.7608 J por unidad. Sería la falla trifásica, ¿no? Pero la falla trifásica expresada en ampere sería multiplicar los menos 3.7608 J por los 502, ¿no? Que calculamos aquí, que es la corriente base. A ver, entonces sería menos 3.7608 0437. Nos queda menos 1888.0859 J ampere. Y si lo expresamos en forma polar, nos queda 1888.0859 menos 90 grados, ¿no? Y ahí tendríamos la falla trifásica. Así es como tendríamos estos valores, ¿no? Vamos a comprobar nuestros resultados obtenidos aquí, ¿no? En lo que fue en lo que fue nuestro ejercicio, ¿no? Y calculamos la falla monofásica y trifásica, utilizando este software que se llama Aspen OneLiner, el cual nos ayuda a hacer simulaciones de fallas, también de flujos, de carga, pero principalmente es más usado para calcular cortocircuito, ¿no? Cuando le damos nuevo archivo, nos pregunta los MVA base de nuestro sistema. Aquí en el enunciado nos decía que el sistema estaba en base de 100 MVA, por lo que lo vamos a dejar aquí en 100 MVA. Tenemos aquí la barra, ¿no? De esta lateral en la derecha, donde tenemos aquí lo que es un generador, bus, línea de transmisión, y aquí diversos transformadores, ¿no? De 2 devanados o de 3. Vamos a empezar con el generador entonces. Nos pregunta los kilovolts nominales, ¿no? De este generador. Aquí pues nos dice que es 13.8. Entonces escribimos 13.8. Aquí nos pregunta lo que son las impedancias. Secuencia positiva vamos a escribir punto 20. Aquí sería punto 20, punto 20, punto 20. Y estas son impedancia subtransitoria, transitoria y síncrona. Que esto ya son más conceptos de máquinas eléctricas, pero por el momento vamos a dejarlo que aquí en esta parte es la impedancia de secuencia positiva. Luego nos pregunta de secuencia negativa, aquí también vamos a dejarlo como punto 20. Y luego nos pregunta de secuencia cero, aquí nos dice que es punto 03, así que escribimos punto 03. Luego nos pregunta el valor de la impedancia del neutro, pero esto debe estar expresado en ohms, ¿no? Aquí arriba está expresado por unidad en base a los MVA que especificamos al principio, ¿no? Cuando abrimos el programa. Como hay que calcularlo en ohms, esta impedancia, vamos a ver entonces que, que la impedancia base en esta parte del sistema sería calculada de esta forma, como el voltaje, ¿no? Que aquí es 13.8 en esta parte del sistema entre los 100 MVA base, ¿no? De tal manera que esto nos queda como 13.8 por 10 a la 3
Esto al cuadrado y 100 por 10 a la 6. Nos queda 1.44 ohms. De tal manera que la Xn en ohms serían los 0.05 J por unidad por 1.9044 ohms. Y tendríamos el resultado de 9044. 0.09 522 J ohms. Ese sería el valor no expresado en ohms. Entonces es el que vamos a escribir aquí. 0.09 522 ohms. Y listo. Tendremos ahí el primer generador. Continuamos con el transformador, ¿no? Nos pregunta pues sus voltajes, ¿no? En el primario, en el secundario. En el primario pues son 13.8 y en su secundario serían estos 115. Entonces escribimos 115 y aquí pues tenemos diversas conexiones. Este transformador está conectado en delta estrella aterrizada, por lo que vamos a buscar esa conexión acá. Y aquí estaría, ¿no? Vamos a escribir que sus MVA serían 100 y luego vamos a escribir su impedancia que es .15. .15 en secuencia positiva y .15 en secuencia cero. Entonces ahí tendríamos el transformador 1, nomás que aquí se nos olvidó la conexión, ¿no? Sí es cierto que es delta estrella, ¿no? Delta estrella, pero aquí lo puse como estrella delta, así que vamos a dar clic en este botón que dice Swap Size, que es intercambiar lados, y ahí tendríamos delta estrella. Vamos a continuar representando lo que es la línea de transmisión. Y aquí nos dice que la línea en su secuencia positiva es de .30, y en secuencia 0 es .5. Listo. Ahí tendríamos eso. Luego seguimos con el otro transformador, el cual es un transformador conectado en estrella aterrizada y su secundario es de 13.8. Entonces ahí estaría 13.8. Esta es la conexión con la que nos quedamos y su impedancia es de .20. Entonces aquí es .20. .20. Listo. Entonces aquí voy a acomodar esto para que se nos quede así. Y otra vez aquí vamos a poner el generador, que sería el generador 2, el cual tiene valor de impedancia de secuencia positiva de .25, 25. De secuencia 0 tiene .05. Pues aquí es .05. Y en lo que es la impedancia que está conectada en el neutro, aquí nos dice que es .03. Aquí el voltaje es igual, ¿no? 13.8. Vamos a calcular lo mismo que hicimos acá, pero con el valor de .03. Así que aquí solamente vamos a cambiar esto. Nos queda .03 J por unidad. Y nos queda entonces .03 J por 1.9044. Y nos queda .0571 J ohms. Y eso es lo que vamos a escribir acá. Vamos a escribir eso ahí. Sería .0571. .0571 J ohms, ¿no? Y listo. Ahí estaría nuestro generador. Solamente lo voy a acomodar de este lado.
Y ahí nos estaría nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema trifásico de potencia, tal como está dibujado aquí, está representado aquí en este programa. Nos decía que la falla tanto monofásica como trifásica se presentaba en este bus, en el bus 2, ¿no? O aquí como dice nodo 2. Si damos aquí clic derecho y elegimos esta opción que dice Specify Classical Fault, damos clic, nos sale esta ventana, ¿no? Donde nos pregunta qué tipo de falla queremos simular. Aquí dice que es trifásica, de dos fases a tierra, monofásica o de línea a línea. Vamos a iniciar con la monofásica debido a que esa fue la que calculamos primero. Le damos Simulate y aquí nos dice la corriente de falla monofásica, que en este caso son 1995 con ángulo de -90. Y eso fue lo que obtuvimos. Muy parecido. Nos quedó 1994.8706 con ángulo de -90. Así que hasta el momento este valor coincide, ¿no?, con lo que nos dice el programa. Damos otra vez clic derecho, Specify Classic Fault. Y ahora vamos a hacer la trifásica. Y nos queda 1888 con ángulo de -90. Y aquí lo que obtuvimos es 1888.0859 con ángulo de -90. Así que llegamos a la conclusión de de que lo que nosotros calculamos está bien, ¿no? De acuerdo, pues utilizando esta herramienta de Aspen OneLiner. Así que bueno, este ha sido el ejercicio de hoy. Espero que te haya sido de ayuda. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, te invito a que me la hagas llegar en la caja de los comentarios y con gusto te ayudaré. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente.